Hay algo en su silencio que no te deja en paz. No es simplemente que no hable, es la forma en que se queda callado cuando más esperas una respuesta. La manera en que te mira, como si estuviera a punto de decir algo importante, y sin embargo se detiene justo antes. Y tú lo sientes. No sabes explicarlo, pero lo sientes en el pecho, como una presión suave que no desaparece. Porque hay silencios que no son vacíos. Son mensajes que aún no sabes traducir. Si alguna vez has sentido esto, tal vez este contenido está hablando directamente contigo. Y si resuena contigo, puedes dejar un like y suscribirte, porque lo que estás a punto de descubrir no es casualidad. Según Carl Jung, aquello que no se expresa con palabras encuentra otras formas de manifestarse. El alma no necesita lenguaje para comunicarse. De hecho, muchas veces, lo más verdadero jamás se dice en voz alta. Y es ahí donde comienza tu inquietud, porque lo que él no dice parece decirlo todo. Empiezas a notar pequeños detalles. La forma en que su atención cambia cuando entras en una habitación. Cómo recuerda cosas sobre ti que ni siquiera tú considerabas importantes. Cómo, en medio de una conversación trivial, su mirada se vuelve profunda por un segundo, y luego desaparece, como si se hubiera asustado de sí mismo. No hay declaraciones, no hay confesiones, pero hay algo, y ese algo no es fácil de ignorar. Tu mente intenta racionalizarlo. Si realmente sintiera algo, lo diría, piensas. Pero en el fondo sabes que no es tan simple, porque hay personas que sienten profundamente, y precisamente por eso, callan. No por falta de amor, sino por miedo a lo que ese amor podría revelar dentro de ellos mismos. Jung hablaba de las partes ocultas de la psique, aquellas que permanecen en la sombra. Y a veces, el amor activa esas partes, no como una emoción ligera, sino como un terremoto interno. Algo que sacude estructuras, que cuestiona identidades, que obliga a mirar hacia adentro. Y no todos están preparados para eso. Entonces, en lugar de hablar, se quedan en silencio. Pero no es un silencio vacío. Es un silencio cargado. Un silencio que observa, que siente, que lucha. Porque dentro de él puede estar ocurriendo una batalla que tú no ves. Una tensión entre lo que siente y lo que cree que debería sentir. Entre el deseo de acercarse y el impulso de protegerse. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a participar de ese conflicto. Te preguntas si estás imaginando cosas, si estás proyectando tus propios deseos en sus gestos, si todo esto no es más que una ilusión creada por tu necesidad de sentirte elegida. Pero cuanto más intentas ignorarlo, más evidente se vuelve. Porque hay verdades que no necesitan palabras para existir. Y quizás lo más desconcertante de todo es que una parte de ti ya lo sabe. No es lógica, no es racional, es algo más profundo. Como si tu intuición estuviera captando señales que tu mente aún no logra procesar. Como si hubiera una conversación ocurriendo en un nivel invisible, donde las palabras no tienen acceso. Y eso te deja en un lugar incómodo, porque no puedes confirmar lo que sientes, pero tampoco puedes negarlo. Es ahí donde comienza el verdadero viaje, no hacia él, sino hacia ti, porque lo que este silencio está despertando en ti no es casual, no es solo sobre él, es sobre lo que su presencia y su ausencia de palabras está revelando dentro de tu propia psique. Y tal vez lo más inquietante no sea lo que él siente, sino por qué tú puedes sentirlo sin que él diga absolutamente nada. Lo que estás sintiendo no comenzó ahora, aunque así lo parezca. Esa inquietud que aparece cuando él guarda silencio, esa sensación de que hay algo más ocurriendo bajo la superficie, no nació de un simple gesto suyo. Es más antiguo, más profundo, como si algo dentro de ti ya estuviera preparado para reconocerlo, incluso antes de que él apareciera en tu vida. Y eso es lo que lo vuelve tan desconcertante. Porque no se trata solo de él. Se trata de por qué su forma de estar, o de no decir, activa algo tan intenso en ti, como si hubiera tocado una parte invisible de tu historia,
una que no siempre está presente, pero que, cuando se despierta, lo invade todo. Jung sugería que muchas de nuestras experiencias emocionales no son completamente conscientes. Hay patrones que se forman en lo más profundo de la psique, moldeados por recuerdos, vínculos pasados, deseos no expresados, y también por aquello que nunca se resolvió. Esos patrones no desaparecen, esperan. Y cuando encuentran una situación que resuena con ellos, emergen con una fuerza que parece desproporcionada. Por eso, lo que sientes ahora puede parecer más grande de lo que debería ser. Tal vez no es la primera vez que te encuentras intentando descifrar a alguien que no dice lo que siente. Tal vez ya has estado en situaciones donde el silencio era más fuerte que las palabras, donde tu intuición te decía una cosa, pero la realidad visible no la confirmaba. Y aún así, algo dentro de ti insistía. Y ahora, vuelve a ocurrir. Pero esta vez, hay algo diferente. No es solo confusión. Es una especie de atracción hacia ese misterio, como si, en lugar de alejarte, te sintieras empujada a entenderlo, a quedarte un poco más, a observar más de cerca, como si ese silencio tuviera una respuesta que, de alguna forma, también es tuya. Y eso no es casual. Dentro de cada persona existen imágenes internas sobre el amor, sobre el otro, sobre lo que significa ser visto, elegido, comprendido. No siempre somos conscientes de esas imágenes, pero influyen en cada conexión que establecemos. Y cuando alguien encarna, aunque sea parcialmente, esa imagen, algo se activa. No porque esa persona sea exactamente lo que buscas, sino porque despierta algo que ya estaba en ti. Por eso su silencio no es neutro, no pasa desapercibido. Se convierte en un lenguaje que tu interior intenta interpretar, como si estuviera tratando de completar una historia que aún no ha sido contada del todo. Y en ese intento, empiezas a llenar los espacios. Imaginas lo que podría estar sintiendo. Interpretas sus miradas, sus pausas, sus pequeños gestos. Y poco a poco, sin darte cuenta, construyes una narrativa. Una en la que él sí siente, pero no puede decirlo. Una en la que hay algo profundo, oculto, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Pero aquí es donde todo se vuelve más complejo, porque no todo lo que percibes viene de él. Parte de lo que sientes puede estar naciendo dentro de ti, proyectándose hacia él como una forma de dar sentido a lo que no entiendes, no como un error, sino como un intento de tu psique de mostrarte algo que aún no has visto con claridad. Y eso no invalida la conexión, la profundiza, porque significa que hay dos historias ocurriendo al mismo tiempo, la de lo que él realmente siente y la de lo que tú estás empezando a descubrir sobre ti misma a través de él. Y quizás, sin saberlo, te encuentras en medio de ambas, observando, sintiendo, dudando, intentando descifrar si lo que te atrae es su silencio, o lo que ese silencio despierta dentro de ti. Y tal vez, en el fondo, ya sabes que la respuesta no es tan simple como parece. Hay un momento en el que ya no puedes seguir mirando hacia afuera, porque todo lo que intentas descifrar en él comienza a señalar, silenciosamente, hacia ti. Y ese momento no llega con claridad ni con respuestas. Llega con una incomodidad sutil, con una sensación de que algo no encaja del todo, aunque todo parezca tener sentido en la superficie. Empiezas a preguntarte si realmente estás viendo quién es él, o si estás viendo algo que nace dentro de ti. Porque cuanto más observas sus silencios, más parecen reflejar los tuyos. Cuanto más intentas entender lo que él siente, más te enfrentas a lo que tú no has dicho, a lo que has evitado reconocer, a lo que has mantenido oculto incluso para ti misma. Y eso es lo que lo cambia todo, porque tal vez no es solo que él no hable. Tal vez hay partes de ti que tampoco lo hacen, partes que aprendieron a quedarse en silencio, a no expresar lo que sienten por miedo, por duda, por experiencias pasadas que dejaron una huella invisible. Partes que aún esperan ser vistas pero que no saben cómo mostrarse sin sentirse vulnerables.
Y de alguna manera, sin darte cuenta, reconoces esas partes en él, no porque sean iguales, sino porque resuenan. Jung hablaba de cómo, muchas veces, lo que más nos impacta en los demás no es lo que son, sino lo que representan dentro de nosotros. Como si ciertas personas activaran imágenes internas, fragmentos ocultos de nuestra propia psique, que al ser reflejados afuera finalmente pueden ser percibidos. Y eso puede ser profundamente revelador, pero también inquietante, porque entonces surge una pregunta que no es fácil de responder. ¿Lo que estás sintiendo pertenece realmente a él, o a una parte de ti que ha encontrado una forma de manifestarse a través de su presencia? Y en ese punto, la certeza comienza a desvanecerse. Ya no es tan claro si su silencio es una señal o un espejo. Empiezas a notar cómo tus emociones se intensifican en su presencia, cómo pequeños gestos suyos tienen un impacto desproporcionado en ti, cómo su distancia duele más de lo que debería, y su cercanía, incluso cuando es mínima, parece llenar algo que llevaba tiempo vacío. Pero ese algo no viene solo de él. Viene de un lugar más profundo, un lugar que tal vez no habías explorado completamente. Un espacio donde viven tus deseos no expresados, tus miedos más sutiles, tus expectativas más silenciosas. Y ahora, ese espacio ha sido activado. No de forma lógica, no de forma controlada, sino como una reacción que no puedes detener. Y es ahí donde aparece una sensación extraña, como si estuvieras descubriendo algo importante, pero al mismo tiempo perdiendo el control sobre lo que sientes. Como si una parte de ti estuviera despertando, mientras otra intenta entender qué está pasando, porque no es fácil aceptar que lo que vemos en el otro puede ser, en parte, una proyección, no como una ilusión falsa, sino como una construcción emocional real, pero nacida desde adentro, una forma en la que la psique intenta mostrarte algo que aún no has integrado completamente. Y entonces, la historia deja de ser solo sobre él. Se convierte en una exploración de ti misma, de lo que buscas, de lo que temes, de lo que necesitas sentir para creer que algo es verdadero, de las partes de ti que aún esperan ser reconocidas, incluso si eso significa encontrarlas reflejadas en alguien que no las expresa con palabras. Y en medio de todo eso, surge una nueva inquietud. Si lo que sientes no es solo por él, ¿qué parte de ti está intentando ser vista a través de su silencio? Esa pregunta no tiene una respuesta inmediata, pero tiene el poder de cambiar la forma en que ves todo lo que está ocurriendo. Porque quizás, sin darte cuenta, ya no estás intentando entenderlo a él. No importa cuánto intentes volver a la superficie, a lo simple, a lo lógico. Hay algo dentro de ti que ya ha sido tocado y no puede volver atrás. Porque ahora sabes, aunque no puedas explicarlo del todo, que lo que estás viviendo no es solo una historia con él, es un patrón, uno que, de alguna forma, se ha repetido en tu vida más veces de las que quisieras admitir. Tal vez con otras personas, tal vez en otras formas, pero siempre con la misma sensación, la de intentar descifrar algo que nunca se dice por completo. Y eso cansa. Cansa porque te mantiene en un estado constante de oída, de interpretación, de duda, como si siempre estuvieras tratando de leer entre líneas, buscando señales, intentando encontrar certeza en lo incierto. Y mientras más lo haces, más te pierdes. Porque vivir así significa no tener suelo firme. Y en el fondo, lo sabes. Sabes que hay algo en esta dinámica que no te permite avanzar, que te mantiene atrapada en un ciclo donde el deseo y la incertidumbre se alimentan mutuamente, donde cuanto menos claro es él, más intensamente sientes tú, y esa intensidad puede confundirse con profundidad, pero no siempre lo es. A veces, es solo la señal de que hay una herida que aún no ha sido mirada de frente, una parte de ti que sigue buscando validación en lo que no se expresa, en lo que no se confirma, en lo que deja espacio para imaginar. Porque lo imaginado duele menos que lo real. Y ahí es donde comienza el verdadero conflicto. Porque enfrentar esto implica algo incómodo, dejar de enfocarte en él,
y empezar a preguntarte por qué eliges quedarte en una historia donde todo es ambiguo. No es fácil, porque hay algo adictivo en intentar descifrar lo que no es evidente, en sentir que, si logras entenderlo, todo cobrará sentido, como si hubiera una verdad escondida esperando ser descubierta, y tú fueras la única capaz de verla. Pero esa idea también puede ser una trampa, una forma sutil de evitar una pregunta más profunda. ¿Qué estás evitando ver en ti mientras intentas entenderlo a él? Tal vez estás evitando reconocer que necesitas claridad, pero temes pedirla. Tal vez estás evitando aceptar que mereces palabras, pero te has acostumbrado a los silencios. Tal vez estás evitando ver que no es él quien te mantiene en este lugar, sino algo dentro de ti que aún no ha sido comprendido del todo. Y eso duele, porque implica asumir una responsabilidad emocional que no siempre queremos tomar. Implica aceptar que no todo lo que nos afecta viene del otro. Que, a veces, lo que más nos atrapa es aquello que resuena con nuestras propias partes no resueltas. Y en ese reconocimiento, algo se quiebra. La ilusión de que todo depende de él comienza a desvanecerse. La idea de que solo necesitas una señal más para entenderlo todo pierde fuerza. Y poco a poco, emerges en un espacio más incómodo, pero también más real. Un espacio donde ya no puedes seguir mirando hacia afuera para encontrar respuestas. Porque ahora sabes que, mientras sigas evitando esa parte de ti que se activa en su silencio, seguirás repitiendo la misma historia, con él o con alguien más. Y quizás lo más difícil de todo, no sea soltarlo a él, sino soltar la versión de ti que se queda esperando algo que nunca termina de llegar. Y es justo en ese punto, cuando algo dentro de ti se quiebra, donde también comienza a abrirse una posibilidad que antes no podías ver. No llega como una solución inmediata, no es una respuesta clara ni una certeza absoluta, es más bien un cambio sutil, casi imperceptible al principio, como si, por primera vez, dejaras de buscar afuera lo que siempre intentaste entender y empezaras a mirar hacia adentro con una honestidad distinta. Ya no se trata de descifrar su silencio, se trata de escuchar el tuyo, porque en medio de toda esta experiencia hay una pregunta que empieza a tomar forma, una que antes evitabas, pero que ahora ya no puedes ignorar. ¿Qué parte de ti ha estado esperando ser reconocida a través de alguien que no habla? Y cuando te permites sentir esa pregunta, sin huir de ella, algo cambia. Empiezas a notar que tu necesidad de entenderlo disminuye, no porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque ya no las necesitas de la misma manera, porque algo dentro de ti comienza a reorganizarse, a encontrar sentido no en lo que él hace o deja de hacer, sino en lo que tú estás empezando a ver de ti misma. Es un proceso silencioso, pero profundamente transformador, porque poco a poco, comienzas a distinguir entre lo que realmente viene de él y lo que nace de ti, entre su forma de ser y la forma en que tu mundo interno responde a eso. Y en esa distinción, aparece una claridad que antes no existía. Ya no todo es confusión, hay momentos en los que puedes observar la situación sin perderte en ella, donde puedes sentir sin desbordarte, donde puedes reconocer lo que deseas, sin depender de que él lo confirme. Y eso es nuevo, porque por primera vez, el centro ya no está en él, está en ti, en cómo te sientes, en lo que necesitas, en lo que estás dispuesta, o no, a aceptar, en la forma en que eliges relacionarte con lo que no es claro, con lo que no se dice, con lo que no llega a completarse. Y ahí, algo empieza a integrarse, no como una decisión racional, sino como una comprensión más profunda, como si todas esas partes de ti que antes estaban dispersas, la que espera, la que duda, la que intuye, la que teme, comenzaran a encontrarse en un mismo lugar. Un lugar donde ya no necesitan proyectarse hacia afuera para existir, porque están siendo vistas desde adentro. Y en ese reconocimiento, hay poder. No el poder de controlar lo que él siente, no el poder de cambiar la historia, sino el poder de dejar de perderte en lo que no depende de ti,
Empiezas a darte cuenta de que el silencio, ese mismo silencio que antes te confundía, ahora tiene otro significado. Ya no es un enigma que necesitas resolver, es una señal, una que te muestra con claridad dónde estás tú en todo esto. Y tal vez, por primera vez, puedes hacer algo distinto. No reaccionar automáticamente. No llenar los vacíos con suposiciones. No quedarte esperando que algo cambie afuera para poder sentirte en paz adentro, sino elegir. Elegir cómo interpretas. Elegir cómo respondes. Elegir cuánto de ti estás dispuesta a entregar en un espacio donde no todo es claro. Y esa elección lo cambia todo. Porque ya no estás atrapada en el mismo ciclo. Estás comenzando a salir de él, no porque él haya cambiado, sino porque tú estás dejando de ser la misma dentro de esta historia. Y aunque aún no tengas todas las respuestas, hay algo que empieza a sentirse diferente, más estable, más consciente, más tuyo. Como si, en medio de toda esta confusión inicial, hubieras encontrado una parte de ti que nunca antes habías escuchado con tanta claridad. Y ahora, ya no puedes ignorarla. Y ahora, algo dentro de ti ya no puede volver al punto de partida. No porque todo esté resuelto, no porque tengas respuestas definitivas sobre él, sobre lo que siente o sobre lo que pasará entre ustedes, sino porque tú ya no eres la misma que empezó a hacerse estas preguntas. Hay una nueva conciencia en ti, sutil, pero firme. Antes, su silencio era un enigma que te arrastraba. Te hacía dudar, imaginar, esperar. Te colocaba en un lugar donde todo dependía de una señal externa, de algo que él pudiera decir o hacer para confirmar lo que tú sentías. Pero ahora, ese silencio ya no tiene el mismo poder. No porque haya cambiado, sino porque tú has cambiado la forma de escucharlo. Ya no lo percibes solo como ausencia. Empiezas a verlo como lo que realmente es, una expresión, una forma de ser, una manifestación de su propio mundo interno, con sus límites, sus miedos, sus conflictos, y también sus elecciones. Y eso trae consigo una claridad distinta, porque te permite separar lo que es suyo de lo que es tuyo. Durante todo este proceso, algo importante ha ocurrido sin que lo notaras del todo. Has dejado de interpretar automáticamente. Has dejado de reaccionar desde la urgencia. Has comenzado a observar, a sentir sin perderte, a sostener la incertidumbre sin que te consuma por completo. Y eso es un cambio profundo. No es fácil sostener lo que no tiene respuestas claras. No es fácil estar frente a alguien que no dice lo que sientes que está ahí, pero ahora sabes que el verdadero desafío nunca fue entenderlo a él. Era entender qué despertaba en ti. Y en ese reconocimiento, emerges en un lugar nuevo. Un lugar donde ya no necesitas forzar significado. Donde no necesitas llenar cada silencio con una historia. Donde puedes permitir que las cosas sean, incluso si no encajan perfectamente con lo que esperabas. Pero eso no significa indiferencia. Significa presencia. Presencia contigo. Porque ahora hay algo que ya no puedes ignorar. Tu propia voz interna, esa que durante tanto tiempo quedó opacada por la necesidad de entender al otro. Esa que ahora empieza a hacerse más clara, más constante, más confiable. Y es desde ahí donde comienza una nueva forma de relacionarte, no desde la carencia, no desde la duda constante, no desde la necesidad de confirmar lo que sientes a través de alguien más, sino desde una conexión más honesta contigo misma. Y eso cambia todo, incluso sin cambiar nada afuera, porque tal vez él seguirá siendo el mismo. Tal vez su silencio no se transforme en palabras. Tal vez nunca llegue esa confesión que una parte de ti imaginó. Pero ahora, eso ya no define tu experiencia de la misma manera, porque ya no estás esperando para sentirte completa. Ya no estás interpretando para sentirte segura. Ya no estás sosteniendo una historia que depende exclusivamente de lo que él no dice. Ahora, estás en otro lugar, uno donde puedes mirar esta conexión con mayor profundidad, pero también con mayor libertad.
donde puedes sentir lo que sientes sin negarlo, pero sin perderte en ello. Y es ahí donde algo nuevo comienza a tomar forma, no como un final, sino como una apertura. Porque cuando dejas de buscar respuestas en el otro, empiezas a descubrir caminos dentro de ti que antes no eran visibles. Caminos que no dependen de una sola persona, ni de una sola historia, ni de un solo resultado. Caminos que siguen abiertos, que invitan a ir más profundo, que sugieren que esto que has vivido no fue solo sobre él, fue una puerta. Y ahora que la has cruzado, la verdadera pregunta no es qué va a pasar entre ustedes, es hacia dónde te va a llevar este nuevo nivel de conciencia que acaba de despertar en ti. Y quizás ahora lo entiendes de una forma que antes no era posible. No porque él haya dicho algo, no porque finalmente hayas obtenido una respuesta clara, sino porque algo dentro de ti despertó y ya no puede volver a dormirse. Porque este viaje nunca fue realmente sobre descifrar a alguien más. Fue sobre aprender a reconocer esos lenguajes invisibles que existen dentro de ti. Esos que no siempre tienen palabras, pero que guían tus decisiones, tus emociones, y hasta las personas que llegan a tu vida. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, todo cambia. Las miradas ya no son solo miradas. Los silencios ya no son solo ausencia. Las conexiones ya no son solo coincidencias. Empiezas a percibir patrones. Empiezas a notar señales que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a entender que hay algo mucho más profundo moviéndose detrás de cada experiencia que te toca de esta manera. Y esto es solo el comienzo. Porque si este silencio logró despertarte así, hay muchas otras formas en las que tu mundo interno está intentando hablarte, sin que aún lo notes del todo. Tal vez en las personas que no puedes olvidar. Tal vez en las emociones que aparecen sin explicación. Tal vez en esas conexiones que parecen intensas desde el primer momento, como si ya existieran desde antes. Nada de eso es casual, y en los próximos contenidos vamos a ir más allá. Vamos a explorar por qué te atraen ciertas personas y no otras, por qué repites historias que creías haber superado, y qué partes de ti están intentando ser vistas a través de todo eso. Porque cuando empiezas a comprender ese lenguaje invisible, ya no vuelves a amar de la misma forma. Y lo más interesante es que probablemente ya hay algo más ocurriendo dentro de ti en este mismo momento. Algo que todavía no has terminado de entender, pero que de alguna forma te trajo hasta aquí. Y si sientes eso, entonces no es casualidad que hayas llegado a este punto.